Esto va a ser un cambio en el mundo, ¿no? Hay muchas personas que ya se han venido dando los cambios por obviamente todo lo que nos está pasando, menos posibilidad de generar ingresos de forma física. La gente está cada vez concientizándose más de que el presente y futuro está en Internet y que si no sabes cómo hacer negocios por Internet, venta, que es lo que nos concierne, negocios por Internet, pues no vamos a poder sobrevivir. Por lo menos no hay un futuro cercano para volver a abrir nuestros negocios porque, bueno, ya han visto lo que han pasado. En vez de seguir abriendo negocios, otra vez en algunos países se han vuelto a cerrar. Ha habido un retroceso precisamente porque se ha vuelto la pandemia ha vuelto a hacer de las suyas y cada vez hay más personas contagiándose, ¿no? Entonces ya, pues, los comentarios, ¿no? Es que los gimnasios, los restaurantes y todo este tipo de negocios, los centros comerciales que antes los habían abierto, pues ya volvieron a cerrar. Entonces nosotros tenemos que ser parte del cambio. Cada contribución que nosotros hagamos va a hacer que las personas puedan avanzar en esa agonía que están viviendo. Hay muchas personas que están agonizando económicamente, ¿no? Y bueno, de otra forma también. Bien, nosotros lo que queremos es llevar información y información que sea útil, por eso les estamos enseñando a vender por WhatsApp, con WhatsApp, ¿no? Y no cualquier venta, no es que te voy a enseñar, ya inclusive allí en el tutorial, en los 4 tutoriales hay uno que te enseño cómo hacer los productos y cómo promocionar los productos a través de WhatsApp, así que eso lo vas a aprender en 7 minutos. Ok, pero ahora, toda la parte psicológica que viene atrás, todo el proceso, toda la estructura que hay para vender los productos con más éxito, eso es lo que la mayoría de la gente no sabe. Y todo tiene un proceso, un paso a paso. El paso a paso no es, sí es técnico, es una combinación entre técnico, psicológico, ¿no? Y de actitud. Entonces, en este momento quiero que tú me digas, no sé, me coloques en el chat, si es posible, o si quieres puedes abrir tu micrófono acá y compartirlo con nosotros. Quiero que me digas, ¿qué crees tú, cuál crees tú que sea el objetivo de WhatsApp? Ya hemos estado viendo que WhatsApp lo hemos tenido gratis, es de uso de todo el mundo gratis, no nos ponen publicidad por ningún lado, ¿ok? No nos genera ningún tipo de gasto, no nos cobran por él, ni siquiera el business, tenemos que pagarlo. Entonces, ¿cuál crees tú que sería o qué es el objetivo de WhatsApp? WhatsApp es una empresa de Facebook y de alguna forma tiene que generar ingresos, pero ¿cuál crees tú que sería esa forma de generar ingresos? Vamos a ver, colócalo en el chat, voy a leer acá también el chat del grupo. Bueno, acá Maribel nos coloca que ayer vio una película, Viro, que hace 2 años la película es lo que estamos viendo ahora. Lloré con la peli, pásanos el título también para nosotros verla. Y lloramos, ¿no? Lloramos ahí también de forma grupal. Bueno, los estoy escuchando, no me han colocado por acá, vamos a ver. No me han colocado todavía nada. Virus de Corea. Ok, la película se llama Virus de Corea. Recomendada para verla esta tarde o mañana en la mañana. Vanessa López dice comunicación inmediata. Correcto. Primero que tenemos es una herramienta de comunicación. Se utiliza para comunicarnos. Crear relaciones también. Sí, también se puede crear relaciones. Es tal vez la aplicación de comunicación más utilizada en el mundo, ¿no? ¿Qué más puede ser el negocio? ¿Qué puede estar pensando Facebook hacer con WhatsApp para generar ingresos? De alguna forma tiene que generar ingresos, porque ahí hay un negocio. Dice Marta Suárez, una herramienta muy buena. Carmen Ferrer dice, no tiene fronteras, es correcto, ya no hay límites, podemos comunicarnos entre nosotros de forma inmediata, no importa en qué país estemos, en qué lugar estemos. Bueno, mira, el objetivo de WhatsApp, para que vayan entendiéndolo, es monetizarla. Y esto se va a ver en los próximos meses. Ha habido un atraso, ¿no? Porque ya venía con un proceso. Te voy a contar un poquito de la historia también para que entiendas el final, pero te voy a contar primero el final. Vamos a poder utilizarla como pasarela de pago. Vamos a poder enviarnos, yo te voy a poder enviar dinero a ti, tú me vas a poder enviar dinero a mí. Vamos a poder vender productos a través de WhatsApp, ¿no? Y se va a convertir en una pasarela de pago. Esta pasarela de pago se va a llamar WhatsApp Pay. Y como es una herramienta que es de Facebook, ya Facebook lanzó también Facebook Pay, que se está utilizando en varias partes del mundo ya.
Y van a poder interactuar entre las dos, entre Facebook Pay y WhatsApp Pay. O sea que vamos a poder enviar giros, remesas, consignaciones, transacciones a través de WhatsApp. Y WhatsApp va a cobrar una comisión. La comisión obviamente que va a ser más poquita que, digamos que todos los demás servicios, ¿no? Porque va a ser, es masific, o sea, es la plataforma que más va a masificar este servicio. Entonces ahí va a sufrir ¿quién? Lo que ya ustedes conocen, PayPal, ¿no? Y todas estas pasarelas, to Checkout, Stripe, todas estas pasarelas van a sufrir un poquito porque ya los pagos se van a poder hacer de forma inmediata entre dos móviles y ya, o sea, va a estar de un lugar a otro en cuestión de minutos. ¿Ok? Entonces, no solamente estas empresas que ya están en Internet son las que van a sufrir. ¿Adivinas cuáles son las que más van a sufrir? Las que hacen pagos locales. Las que hacen pagos locales. Por ejemplo, yo estoy en Colombia. En Colombia está muy de moda Nequi o DaviPlata, ¿no? Son plataformas que nos podemos pasar dinero entre ellas. Y hay otras empresas que son de forma física, ¿no? Están en los locales, están en los supermercados, están en Facebook. Hola, José. Perdón, en Facebook no, están acá, por ejemplo, hay una empresa que se llama Servientrega, que tiene algo que se llama Efecti o Pago Rappi, ¿no? O tal vez Almacenes Éxito. En México también están los Oxxo, ¿no? Que se pueden hacer giros, entre ellas supergiros también. Entonces, no sé, en tu país, no sé si tú me puedes decir, también me puedes colocar acá para ver en el chat, para ver MoneyGram, correcto, Western Union, correcto. Fíjate, los bancos se va a descentralizar de una forma impresionante. Entonces, ese va a ser el negocio. Y hay otro negocio, ya te voy a dar la palabra, José. Y hay otro negocio que se van a ver en próximos días, ¿ok? Déjame primero completarte la idea anterior. Mira, los pagos para nosotros, los usuarios, va a ser gratis. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar por el uso de esta plataforma? Los negocios. Entonces, si tú tienes un WhatsApp Business, quiere decir que eres un negocio. Y si eres un negocio, te toca pagar la comisión. ¿Ok? Pero para el usuario, para nosotros, entre usuarios, va a ser gratuita. Y no importa si tú tienes un WhatsApp Business o un WhatsApp personal, lo vas a poder usar de cualquiera de las dos formas. ¿Ok? Y el siguiente negocio que vamos a ver en próximos meses es que van a monetizarlo con publicidad, pero la publicidad va a estar en los estados. Allí te van a colocar la publicidad y esto es lo que va a monetizar. Entonces, dos formas de generar negocio. Ahora ya sabes de qué forma o cuál es el modelo de negocio de Facebook. Adelante, José, puedes abrir tu micrófono. Perdón, de WhatsApp, el modelo de negocio de WhatsApp. ¿Podría ir también encaminado también a la creación del intento que ya se hizo sobre lo que era la Libra, la criptomoneda de Facebook, para también ir dándole forma a todo eso? Sí, sí, la criptomoneda de Facebook no es para volverse millonario, comprar criptomonedas de Facebook y volverse millonario la Libra o que va a ser explosiva. No se sabe también, entre otras cosas. No se sabe si va a salir a la bolsa de valores. Pero es un complemento para que en esta aplicación tú si quieres pagar en criptomonedas, si quieres pagar en euros, si quieres pagar en dólares, en reales o en pesos, ya no tengas límite. Y es una realidad. ¿Ok? Entonces, los bancos están, o sea, este tipo de negocio va a quedar súper descentralizado. Porque si no aceptan el Bitcoin como forma de pago, si no aceptan el Ethereum como forma de pago, entonces Facebook va a tener su propia divisa. ¿Ves? Entonces, todo esto va encaminado, efectivamente, como tú dices, la Libra hace parte fundamental de todo esto. Y son experimentos que se han realizado de años atrás. La Libra no vinieron considerando que la Libra saliera ayer, no, ya vienen de años atrás. Y lo mismo, este tipo de métodos de pago no comenzó ayer. Esto ya comenzó hace más de 2 años, 2, 3 años, y comenzó con las primeras pruebas en India y en Indonesia. Allí se hicieron las primeras pruebas, ¿ok?
La segunda, ¿por qué? ¿Por qué se hizo en India y no en Estados Unidos, en España, en otra parte? ¿Por qué? Porque en India es el país, es el país que tiene la mayor cantidad de usuarios de WhatsApp. Entonces, claro, hicieron la prueba donde más gente había, ¿no? Y ya pues en India tenían la cultura de hacer pagos con celulares de los antiguos, ¿no? Entonces ahorita con la nueva tecnología obviamente es más fácil. Creo que Facebook hizo negociación con la empresa que tenía esta tecnología en India y con algunos bancos de la India. Y bueno, obviamente allí se hicieron las primeras pruebas, está funcionando bien. Las segundas pruebas, como te digo, fue Indonesia. Las terceras pruebas están actualmente en Brasil. Se están haciendo las pruebas y Brasil obviamente es uno de los países que también tiene muchos usuarios de WhatsApp. Entonces están probando en los países que más usuarios tienen y luego para ir a otro tipo de países. No sé si respondí bien tu pregunta, José. Sí, sí, era a título de curiosidad, ¿no? Porque cuando digo, anda, si van a crear una pasarela de pago en base a WhatsApp, digo, pues me imagino que será también de ponerse en la órbita de crecer, de abarcar todo lo que es el mercado también de lo que es el pago virtual, ¿no? A través de la moneda virtual. Y entonces digo, pues casi seguro que también van los tiros enfocados también en eso, ¿sabes? Sí, así es, sí señor, así es. Y nosotros pues también, si estamos a la moda y queremos estar a la vanguardia, en algún momento tenemos que también comenzar a utilizar criptomonedas para comprar y para vender. Si no, nos vamos a quedar rezagados, ¿no? Y esto no tiene vuelta de hoja. ¿Ok? Yo llevo mucho tiempo trabajando ahí en eso. Claro, claro, ese es lo ideal, es lo ideal y bueno, el consejo es para el que no lo haya hecho, pues que comience a experimentar, a comprar, a tener ahí centavos o no sé, la cantidad que quieras, o pues recomiendo las principales, ¿no? Las que son más seguras. Las demás pues no sabemos. Pero por el momento eso, de todas formas yo también en mi canal de YouTube voy a estar, incluso acá en la academia también vamos a estar incluyendo más de este tipo de temas porque tenemos que estar a la vanguardia, sencillo. Si estamos en internet y estamos haciendo negocios, tenemos que tener todas las divisas para recibir y para pagar. Bueno, por acá también Maribel nos dejó el enlace de la película en Netflix. Chévere, para verlo ahí un rato. MoneyGram, dice Nawal. Claro que sí, también. Western Union. Bizum, claro, Bizum es una plataforma que está en España, muy de moda, y es la competencia, precisamente va a ser la competencia de este modelo de negocio de WhatsApp. Muy bien, entonces eso era lo que quería contarte yo, ¿no? En la India, pues, hay más de 140 millones de negocios que ya están recibiendo pagos a través de WhatsApp. ¿Vale? Entonces, ya eso, las pruebas están súper hechas y rehechas y ya, no, como te dije, no tiene vuelta de hoja, ya están utilizando estas herramientas para comprar y para vender, ¿ok? Y en Indonesia, pues también hay 100 millones de establecimientos y luego pues le sigue Brasil, que son las más recientes pruebas. Se demoraron. ¿Por qué está demorado? Por todo el problema que salió con la pandemia. Ya en este momento es para que estuvieran en España recibiendo, porque el plan era para marzo lanzar en España. Pero obviamente que se detuvo por todo el confinamiento, todo el problema que tuvimos con la pandemia y bueno, está un poquito retrasado, pero ya en próximos meses lo van a ver reflejado. Entonces, ¿cuáles son los países que primero van a utilizar este tipo de transacción? Bueno, ya les dije, Indonesia, India y Brasil ya lo tienen y les va a seguir España, Reino Unido y México. Entonces, ya ustedes que están en Europa, la mayoría que están en Europa y los que están en México, porque todavía en Estados Unidos todavía no va a entrar, todavía no está en la lista de espera. Llegará para la segunda corchada, me imagino, ya cuando estén un poco mejor, más probado. Entonces, España, Reino Unido y México son los próximos países que van a entrar a utilizar este tipo de transacciones. Y es automático, correcto, es automático, es inmediato. Y ya tú vas a poder, pues me imagino, es que la demora, ¿sabes cuál es? La negociación que hagan con los bancos locales en cada país.
Ese va a ser la demora. ¿Y por qué? Porque en algún momento tú vas a necesitar efectivo, ¿no? Entonces vas a necesitar generar un código que te bote el dinero desde un cajero electrónico, ¿vale? Entonces, ese tipo de negociaciones, cuando ya Facebook, WhatsApp haga ese tipo de negociaciones, pues obviamente que todo va a fluir muy rápido. Gabriela Guillena dice, hola, soy de Montevideo, Uruguay. Acá hay Western Junior, ese banco hay acá y trabajan con giros y depósitos. ¿Sirve? Bueno, Western Union va a verse afectado por la nueva moneda en el momento en que llegue a Uruguay, la nueva forma de hacer transacciones, ¿no? Porque van a hacer competencia o de pronto puede que sea aliado. De pronto vengas y tú desde tu teléfono generes un código y vayas a un Western Union, oye, este es mi código, necesito que me cambies este dinero en efectivo. Puede que eso se dé. Puede que eso se dé porque de algún momento nosotros necesitamos también cambiar para tener dinero en efectivo, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos, entonces quería que supieras esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo comercial de WhatsApp para que, o sea, para que tengas más conciencia de cómo utilizarlo, de qué es lo que va a pasar?